Muy buena tarde, saludo con afecto y en nombre del Tribunal Electoral, del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, a las personas que en este miércoles 30 de agosto se conectan a una tarde más de charlas de Café TCDMX, esto en el marco del programa institucional Aprende TCDMX. El tema de hoy, violencia vicaria, el rostro cruel del control patriarcal. Por lo que agradezco y es un honor que nos acompañe con un tema tan sensible la maestra Graciela Roch Mora, directora de la Cadera de EVA, especialista en género. Asimismo, agradezco a la licenciada Rebeca Olivia Sánchez Sandín, directora general del DIF Ciudad de México, que a través de la Academia de Lengua de Señas Mexicana nos apoyan con la interpretación en lengua de señas mexicana, y por lo cual es un gusto saludar como cada miércoles a Rosalba Betsabe. Muchísimas gracias por la interpretación de la charla de hoy. Asimismo, saludo al equipo de comunicación social de este órgano jurisdiccional, que estarán atentas y atentos en las redes sociales institucionales por si hay alguna pregunta, comentario de la audiencia, nos compartirán las mismas. La maestra Graciela Roch Mora es directora del portal digital de periodismo feminista La Cadera de EVA, especialista en género y política pública, maestra por la Universidad de Erasmus de Rotterdam y la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido conferencista en diversos foros y colaborado en publicaciones en México y España. Querida Graciela, bienvenida a tu programa, a tu espacio, y aprovecho para compartirte el saludo de la magistrada Mercado. Hola, querida maestra, sea muy bienvenida con un tema tan sensible. Gracias por confiar una vez más en charlas. Recibe un cálido abrazo. Asimismo, hace un saludo a mi persona y a las personas intérpretes, un abrazo con gratitud. Así que, pues dejo el saludo de la magistrada y, como comentábamos previo, impulsora de proyectos y espacios como este, en donde, pues podemos tocar, como bien dice la magistrada, temas tan sensibles de interés de la audiencia, de la ciudadanía en general, en donde, pues nos permiten estos espacios y pues te cedo el uso de la voz, pero justo iniciar, tú estás en estos espacios, ¿no? En estos espacios en donde se pueden tocar estos temas y, pues agradecemos que hoy conjuntemos esfuerzo y hoy estés aquí platicándonos de temas que se tocan y se tratan en este programa que es lo que es la cadena de EVA. Así que cedo el uso de la voz y nuevamente un abrazo a la distancia y bienvenida, Graciela. Muchísimas gracias, Anabel, y muchísimas gracias al Tribunal por el espacio, por supuesto a la magistrada Marta Mercado, que sin duda una gran proponente e impulsora de la perspectiva de género y de los temas de género de la perspectiva. Y un agradecimiento particular a Rosalba y Betsabe, que nos acompañan hoy. La importancia que muchas veces en muchos espacios no tenemos este tipo de interpretación y lo importante verdaderamente que es para el acceso de todos y todas y todes a esta información. Así que muchísimas gracias por el espacio y muchas gracias por abrirnos la puerta a la cadena de EVA. Efectivamente, somos un medio de información con perspectiva de género, interseccional, que buscamos generar una conversación amplia, ¿no? Un diálogo sobre los temas que, como en el caso de la violencia vicaria, nos afectan a todas y a todos de diferentes maneras, pero amplia, ¿no? De manera amplia, es decir, en muchas ocasiones hay una idea falsa de que los temas de género afectan únicamente a las mujeres, ¿no? O a cierta comunidad o a cierto grupo social, cuando en realidad la violencia nos afecta a todos y entenderla desde una perspectiva interseccional y amplia nos ayuda a enfrentarla de manera más completa, ¿no? En ese caso y en ese sentido, pues estamos hablando de este tema tan complicado y tan sensible como lo dijo la magistrada, como tú bien expresas, que es la violencia vicaria, ¿no? La violencia vicaria, que es un término relativamente nuevo,
Fue en 2012 que la psicóloga Sonia Vaccaro lo acuña, ¿no? Y le da nombre a esta situación que ha sucedido siempre, ¿no? Pero que no teníamos un término para nombrar, y como sabemos, lo que no se nombra no existe, ¿no? No se ve. Entonces, esa es la importancia y, en mi opinión, la mayor importancia de tener un término y una normativa, una legislación referente a la violencia vicaria, ¿no? En el caso de México, muy recientemente entró este término a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, también en la Ciudad de México. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de violencia vicaria? Y aquí está lo fino de poder hilar y de poder entender este tipo de términos. La violencia vicaria se refiere a cualquier acción u omisión cometida contra una persona, específicamente contra una mujer, por parte de una persona con la que tenga o haya tenido una relación sentimental, con la intención de causarle un daño, ¿no? O un sufrimiento a partir o a través de una persona a su cuidado, ¿no? Que puede ser un familiar a cuidado, un familiar mayor, por ejemplo, los padres, pero particularmente en el caso de los hijos, ¿no? Es decir, desde muchos niveles, algunos más sutiles, ¿no? Como puede ser una custodia, pelear una custodia, impedir el acceso a los hijos a ver a la madre, retirar el acceso a los hijos a atención médica, no cumplir con las obligaciones económicas hacia los hijos, hasta, por supuesto, una violencia mucho más clara, ¿no? Como en el caso de violencia física, llegando incluso al homicidio o al daño de los hijos o de las personas dependientes con la intención de dañar a la pareja, a la madre, ¿no? O dominarla, agredirla o manipularla. Este tema es una ley que engloba la violación de otras leyes, es decir, ya existe una normativa referente a la obligación de los padres de otorgar una pensión alimenticia, por ejemplo, en el caso de una separación, ¿no? O de una maternidad autónoma. Sin embargo, en el caso de México, 3 de cada 4 niños, hijos de una pareja separada, no reciben una pensión alimenticia, y el 67% de las madres autónomas tampoco reciben una pensión por parte de los padres o los progenitores de sus hijos. Esto ya es en sí mismo una falta, ¿no? Es decir, ya existe una normativa que contempla que los padres deben hacer esta pensión, y la ley de violencia vicaria lo que hace es poner el foco en esa falta, ¿no? Es lo mismo, es decir, ya hay leyes sobre violencia física, ¿no? Violencia familiar, ¿no? De agresiones físicas o agresión económica, violencia económica hacia la familia, y la ley de violencia vicaria, de nuevo, pone el foco en la falta, ¿no? Hacia esa otra ley. Entonces, la normatividad de violencia vicaria y comprender la violencia vicaria es un esfuerzo por responder ante una realidad de que otras leyes no se han cumplido, de que se ejercen otras violencias que ya están contempladas, y se crea como una manera de señalar esta realidad. Entonces, es una ley que ilegaliza la falta, pero que no la erradica por sí misma, ¿no? Es decir, para esto necesitamos un modelo que aplique las normativas que ya existen,
¿no? Y me parece que en el caso de México, ese es uno de los principales retos que tenemos cuando hablamos de violencia vicaria. Es muy difícil por la propia naturaleza de lo que significa la violencia vicaria, demostrar, sobre todo en el caso de los más sutiles, demostrar que hay esta dimensión de violencia, ¿no? Como sabemos, es decir, la violencia económica, ¿no?, es relativamente sencilla de demostrar cuando existe una separación, un divorcio, y una de las partes debe de otorgar una pensión alimenticia. Sin embargo, también sabemos que existen muchísimos casos en los que los padres se niegan, reportan ante los jueces ingresos menores a los que existen, se niegan a otorgar esos recursos, los retienen de forma temporal o sí los otorgan, pero ¿no?, a destiempo. Todo esto entra en el englobe de la violencia vicaria y es en el caso, por ejemplo, de custodias, es decir, un juicio por custodia, que exista un juicio por custodia, no es en sí mismo violencia vicaria, ¿no? Es decir, hay un desacuerdo entre las partes, ¿no? Y hay un procedimiento, y si el procedimiento es correcto, por supuesto que no hay, puede ser más o menos amistoso, ¿no? Pero cuando hablamos de violencia vicaria, nos referimos a que el proceso está viciado, ¿no? Es decir, que hay un mal uso de las autoridades, que hay un mal uso de las herramientas, que se están utilizando maliciosamente para ejercer un daño. Y cuando hablamos de que se tiene que demostrar que la intención es ejercer un daño, ahí es donde hay una carga muy complicada para las madres de demostrarlo, ¿no? Por eso es que en el tema de violencia vicaria, como en algunas otras, es una ley o es un término abstracto y complejo de que entendamos, y el diálogo que tenemos frente a él, ¿no?, el diálogo que tenemos desde los medios, el diálogo que tenemos desde las autoridades, desde las instituciones, es muy importante para que podamos identificar qué es lo que significa, cómo nos impacta y qué podemos hacer para enfrentarlo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un escenario en el que una pareja se separa o una pareja tiene una relación complicada y una de las partes utiliza a las infancias de esa familia para afectar a la otra? Y aquí uno de los diálogos que hay es lo mismo si es el padre que si es la madre quien está utilizando a las infancias. La respuesta general es que es lo mismo. En ambos casos es una violencia. ¿Por qué la ley de violencia vicaria está en el contexto de la Ley General de Acceso a una vida libre de violencias en el caso de las mujeres? Porque, como en muchos de los casos, el tema de género, la dimensión de género, crea un sistema en el que mayoritariamente son las mujeres afectadas por esto, ¿no? Es decir, son las madres quienes no reciben los recursos, son las madres quienes son receptoras de la violencia económica, y son las madres quienes son chantajeadas o manipuladas a través de la violencia hacia sus hijos. Por supuesto, puede haber padres que sean víctimas de violencia vicaria, pero de forma usual y sistemática no lo son. Tampoco hay que perder de vista que, aunque estamos hablando del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, también estamos hablando del derecho de las infancias a una vida libre de violencia. Es decir, la víctima en una violencia vicaria, cuando estamos hablando de violencia vicaria,
la víctima directa son los hijos, son las infancias, ¿no? Los niños, niñas y adolescentes que se encuentran dentro o inmersos en una batalla de custodia, ¿no? Que se encuentran inmersos en una batalla de que un padre retiene acceso a medicamentos, a salud, a educación, ¿no? Y por supuesto, las infancias que reciben violencia por parte de uno de los progenitores para afectar al otro. Entonces, sí que somos las madres las víctimas, ¿no? Pero el punto de la violencia vicaria es que hay una víctima directa que son las infancias y no hay que perder de vista que esto es un tema sobre el derecho de las infancias de vivir libres de violencia, ¿no? Que la primera prioridad debe ser erradicar la violencia hacia las infancias, Anabel. Sí, Graciela, bueno, como comentas, desafortunadamente, qué bueno que ya hay una ley, pero bueno, ¿no? Como bien lo mencionas, esta ley se aprueba a finales del 2022, es una ley reciente en donde, bueno, y esta violencia no es reciente, esta violencia tiene toda la vida, ¿no? Pero bueno, ya hay una ley, y bueno, pues eso es un gran avance. Y como bien dices, la protección de las infancias, porque si bien, ¿no? Pues el agresor, de alguna forma, pues llega a explotar, ¿no? La empatía que puede tener con la víctima, que le está causando daño, ¿no? A otros, y luego incluso cómo puede este mismo agresor, y más, como bien dices, y por lo general se presenta mucho como en las infancias, cómo puede incluso culpar a la víctima por el sufrimiento de a quien directamente está violentando para afectar a otra persona, haciéndola sentir totalmente responsable. ¿No? Es un círculo, pues, vicioso del agresor, ¿no? De la agresora también, a las infancias, como bien decía, si bien, y en lo general es un tema de violencia de género, pues sí, como bien lo mencionas, maestra, pues es un tema súper delicado e importante para defender a las infancias. Claro, es decir, la violencia vicaria que muchas veces decimos, ¿no? La violencia vicaria es violencia machista y esto es absolutamente, ¿no? Y por eso, de nuevo, ¿no? Porque estoy segura que algunas de las personas que nos verán definitivamente en el debate sobre violencia vicaria se dijo varias veces, ¿no? Bueno, también hay madres que no dejan que se ven los hijos, sí, por supuesto, ¿no? Pero estamos hablando de un tema estructural. Y hay que tomar en cuenta que cuando, y el tribunal pues es ahora sí que el experto, ¿no? Sobre la función de las leyes, ¿no? Es decir, sí hay un tema de casos específicos y hay un tema de estructuras, ¿no? Y de sistemas. Y ¿por qué hablamos de que la violencia vicaria es una ley machista? O, por ejemplo, a mí me gusta hacer la aclaración, que es una ley patriarcal, ¿no? Y cuando entendemos que el patriarcado, un poco así yéndonos hacia conceptos también un poco abstractos, ¿no? El patriarcado entiende que la familia y los miembros de la familia son propiedad, ¿no? Del padre, del patriarca, ¿no? Que las mujeres, los hijos, las infancias, ¿no? Todos son un sistema en el que él es el dueño, el propietario, ¿no? El gran señor que decide sobre las vidas y los destinos de las personas de la familia. Y entonces es en ese entendimiento en el que se puede utilizar a los hijos o a las personas a cargo, ¿no? Porque también hay que reiterar esto, ¿no? La violencia vicaria es usualmente a través de los hijos, pero no únicamente, ¿no? Es decir, también hay casos en los que es a través, hacia padres o madres mayores, ¿no? Enfermos o dependientes, hacia personas dependientes. Es decir,
hay un lazo de cuidado entre la persona, ¿no? Hay una persona que requiere cuidados, que es quien recibe la violencia directa, ¿no? Para afectar o con la intención de que se afecte a una tercera persona, ¿no? Que es quien ejerce los cuidados. Y bueno, lo que comentábamos antes de entrar al aire, pues también la violencia vicaria puede ser muy sutil, ¿no? Y difícil de identificar, ya que pues no siempre implica un daño físico, pero bueno, pues los efectos, ¿no? Pueden ser pues igualmente destructivos pues para la víctima, ya que bueno, pues afecta sí las conexiones emocionales, ¿no? Estos lazos afectivos, porque pues muchas, no, lo que decimos es el padre, ¿no? Quien está ejerciendo esta violencia y bueno, pues la importancia de verdad, ¿no? Y me imagino que aquí también aplica esto, la importancia de buscar apoyo y asistencia de profesionales para identificar lo que decíamos, no es que exista ahorita, sino que más bien se ha hecho visible y se le ha dado el término que es una violencia, no confundir pues con una chantaje, ¿no? Sino más bien es una violencia y ya está identificada así. Entonces, qué importante, porque justo pues se desarrolla en la familia y como decimos, es el papá. Entonces, bueno, hay un lazo en donde, como decía al inicio, no es tanto que haya una violencia física en muchas ocasiones, pero sí hay una violencia emocional, ¿no? Entonces, pues qué importante identificar y hoy llamar a esta violencia como lo es, ¿no? La violencia vicaria. Efectivamente, ¿no? Es decir, cuando vemos, por ejemplo, ¿no? En la ley general, cuando se menciona la ley vicaria o la violencia familiar también, la violencia vicaria y la violencia familiar, sí es muy sutil, ¿no? Porque habla, ¿no? La intención de causar daño o sufrimiento, separar de sus hijos o crear desapego, ¿no? Es muy difícil detectar esto, ¿no? Su intención es causar sufrimiento o es que están peleados y entonces por eso es que, claro, ¿no? O sea, como decíamos, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un proceso de custodia, ¿cómo demostrar que se está actuando con malicia? ¿No? Todos este tipo de procedimientos son muy complicados de demostrar, pero más allá de lo que se pueda demostrar, ¿no? La importancia, como bien dices, de este tipo de que ya haya leyes, que ya haya normativas, es de poderlo nombrar, poderlo identificar, ¿no? Y reconocer que en el sistema existe este tipo de violencia, existe este tipo de dinámicas y que una vez nombrándolas, las podemos empezar a identificar. Hay que también entender el contexto de la violencia vicaria, ¿no? Es decir, no es la única normativa que es difícil de detectar por la sutileza, que a veces es más sutil y a veces menos, ¿no? El tribunal, por supuesto, tendrá muy fresco el tema de la violencia política en razón de género, ¿no? Es similar en cuanto a que hay que hilar fino, hay que ser muy muy avisado, ¿no? El análisis de poder decir, esto es una violencia sistemática, ¿no? Es decir, no estamos hablando de, bueno, es una crítica. No, no es una crítica, ¿no? Tiene que ver con una estructura de violencia simbólica hacia las mujeres, ¿no? De violencia psicológica, de una estructura de mermar, de dominar, ¿no? De cuestionar y manipular el rol que tienen las mujeres dentro y fuera, ¿no? O sea, en lo privado, en la familia, ¿no? Mantener el rol de la mujer disciplinado socialmente, ¿no? Es decir, si tú eres una mujer que dentro del rol patriarcal eres mala, ¿no? Te separas, te quejas, dejas a tu marido, vas a tener un castigo disciplinador patriarcal que es recibir violencia, ¿no? Que es la amenaza de perder a tus hijos, que es la amenaza de quedarte en la calle, ¿no? Que es, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Me quedo con él porque si no me va a quitar a mis hijos,
me voy a quedar con él sufriendo violencia porque si no me va a dejar en la calle, ¿no? Y lo mismo va de la mano con la violencia simbólica y la violencia real de las mujeres en el espacio público, como puede ser la violencia política con razón de género, de lo mismo, ¿no? Las mujeres que se salen del rol de la mujer doméstica y osan su participación en lo público y entonces reciben lo mismo, ¿no? Reciben manipulación, reciben descalificación, ¿no? Reciben una serie de violencias enlazadas, ¿no? De nuevo simbólicas, psicológicas, económicas, y es todo una estructura de eso, ¿no? De disciplinación social, ¿no? Para mantener una estructura patriarcal, machista, de cuál se supone que es el verdadero rol o el rol correcto de una mujer o de las mujeres en la sociedad. Y son las autoridades y las instituciones, ¿no? Quienes desde la parte jurídica deben hacer valer la implementación de la normativa que va cortando el paso de estas violencias, ¿no? Señalando claramente y ejerciendo las sanciones correspondientes y la ejemplificación de esa sanción, y somos desde los medios quienes debemos de visibilizar que estas son violencias reales, ¿no? No te escuchamos, Anabel. El micro, aquí está ya. Si bien nos hablas de este tema y como iniciabas, ¿no? Este término de vicario que se deriva, bueno, pues de la palabra en lugar de, ¿no? Como también a una manifestación de esta violencia más amplia, bueno, pues como comentabas, como en conflictos incluso políticos, sociales, donde como un grupo puede infligir, ¿no? Daño a individuos de otros grupos para causar sufrimiento a la comunidad en general, ¿no? Bueno, como aquí el tema es la contradicción también, porque realmente es una forma de violencia de causar daño y sufrimiento a alguien que la víctima de alguna forma, pues, valora, quiere profundamente, ¿no? Pero cómo es el hacer daño a través de o en lugar de, ¿no? Entonces, bueno, pues qué importante pues es identificar que a fin de cuentas sí es una violencia y bueno, pues cómo buscar el acompañamiento, cómo buscar el que afortunadamente ya hay leyes, porque bueno, pues son acciones que deben llevarse a otro, ¿no? A otro término, pues, ¿no? Y el tema, volvemos a lo mismo, como es un tema sensible, ¿qué tanto se denuncia? ¿Qué tanto, no? Pues los hijos entre esta parte de, pues es mi papá, ¿no? A lo mejor, ¿no? La esposa, la pareja, pues es mi esposo y pues, ¿qué tanto hay la denuncia? Bueno, mira, como hemos ido conversando, es un tema que primero, al ser una normativa muy reciente, hay poca denuncia, digamos, por la vía legal, ¿no? Hay también una falta de formación, de sensibilización hacia las autoridades, ¿no? Bueno, además sabemos, ¿no? En México hay un nivel de denuncia bajísimo en general hacia las violencias. Lo que sí hay es una denuncia social importante, ¿no? Si bien no sigue el camino legal, ¿no? Sí que es muy relevante a la hora de, como estamos hablando, visibilizarlo y permitirle a otras personas que pudieran ser víctimas de esto, que pudieran estar sufriendo esto, identificar, ¿no? Que lo pueden estar sufriendo y cuál es la vía para obtener un acompañamiento, ¿no? En México hay varias colectivas, varias organizaciones
que trabajan el tema de violencia vicaria, por supuesto el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, y que son incluso quienes han ido impulsando, quienes impulsaron la intervención o la inclusión del término en la ley general. Pero sobre todo hay una serie de acompañamiento con la psicología social, ¿no? Con abogadas con perspectiva de género, que por suerte cada vez hay más, ¿no? Y sobre todo hay, a mí me gusta mucho y desde la cadera insistimos mucho en que si bien cuando somos víctimas de una violencia es un daño individual, ¿no? Es decir, es un daño hacia nosotras o hacia cada una de nosotras, la solución siempre es colectiva, ¿no? Es decir, una sola, por sí sola, difícilmente va a romper los ciclos de violencia, ¿no? O a enfrentarse a un sistema que es de sí mismo violento hacia nosotras, ¿no? Es a través de la colectividad, ¿no?, que podemos enfrentarnos a este tipo de dinámicas. Y en el caso de la violencia vicaria, el acompañamiento no únicamente legal, sino tener redes de apoyo, redes de cuidados que nos permitan alejarnos de los escenarios de violencia que podemos vivir nosotras o nuestros hijos, ¿no? Es muy importante, ¿no? Como en el caso de la violencia de pareja, ¿no? De la violencia machista de pareja, la violencia machista vicaria, la violencia machista familiar, requiere de una red muy importante de apoyo para poder salir de ella, más allá de si se está denunciando, si se logra denunciar, o si incluso si se logra comprobar, ¿no? Lo que decimos, cómo veamos el ejemplo de una persona que se está separando y está en un proceso de custodia, ¿no? En el que el padre maliciosamente utiliza a las instituciones, ¿no?, para ir limitando el acceso de la madre a la relación con los hijos, ¿no? Si ya ese proceso estuvo viciado, ¿no?, y se puede entender que hay violencia vicaria porque la intención es una manipulación, una agresión hacia la madre a través de ese retiro de la relación con los hijos, ¿qué herramientas tiene esa madre para comprobar en una siguiente etapa que el proceso inicial estuvo viciado? Probablemente los demás procesos estén igual de viciados, ¿no? Es decir, las herramientas que habrá tenido el padre en la primera instancia, pues probablemente permanezcan en las siguientes. Entonces, más allá de si legalmente se puede denunciar, se puede comprobar o se le puede dar un seguimiento legal, ¿no?, el acompañamiento social es indispensable para estas mujeres, para estas familias, y tener claro que sí que existen mecanismos, ¿no? Es decir, las leyes que permiten tener un registro de deudores alimentarios, ¿no?, es una vía, ¿no?, es una vía que nos permite ir encontrando opciones de aplicación a esta ley o a estas leyes que empiezan siendo abstractas, un poco incluso académicas, ¿no? Es decir, vamos a nombrar esta realidad y las empezamos a bajar, ¿no?, a hacerlas más reales. ¿Qué hacemos con esta información? Ya sabemos que esto está sucediendo, ya lo estamos nombrando, ya lo estamos tipificando, ¿ahora qué hacemos con esto?, ¿no? Y entonces, pues el registro de deudores es un avance muy importante, ¿no?, sin duda. De nuevo, ¿no?, que nosotras como mujeres podamos ver que las instituciones y desde los medios se está tomando en serio el tema, ¿no?, que de nuevo, ¿no?, haciendo el paralelo con el tema de la violencia política, ¿no?, que las instituciones están, ¿no?, tomando medidas, están haciendo los llamados, están levantando las alertas, pues nos ayuda
a visibilizarlo y a decir, bueno, el camino parece ir por ahí, ¿no? Vayamos siguiéndolo y que desde los medios también lo podamos visibilizar. Que no hablemos de, en todos los casos, porque se presta mucho, por ejemplo, en los medios de la prensa de espectáculos, ¿no? Hablar de juicios de custodia o de temas de manera muy banal, ¿no? Banalizando mucho el tema, y es importante que lo veamos con una perspectiva de género real, ¿no? Y con una responsabilidad muy importante que tenemos desde los medios de hablar de estos temas con seriedad y con rigor, ¿no? Esto se llama violencia vicaria, esto es violencia de género, ¿no? Y lo tenemos que nombrar y como sociedad buscar un camino para erradicarlo. Sí, Graciela, como bien dices, ¿no? La violencia vicaria, y retomando un poco tus palabras, requiere un enfoque integral, ¿no? Que involucre educación, concientización, apoyo y acciones, ¿no? Y esto es un trabajo que, bueno, pues como sociedad, como autoridades, ¿no? La sociedad en general se compromete a abordar la violencia vicaria y, bueno, pues esto, como bien dices, requiere un esfuerzo en conjunto, pues para cambiar esto, ¿no? Desde educación, concientización, ¿no? Esta forma de promover la educación de género en relaciones saludables desde edades tempranas, ¿no? Esta parte de apoyo a las víctimas también. Hoy, bueno, pues ya legislación que de alguna forma reciente, pero ya está, campañas de prevención, ¿no? Como bien comentas, hacer visible el tema, trabajo comunitario que menciona, como bien mencionas, esto es un trabajo social, ¿no? Y bueno, pues la importancia, ¿no? Como bien dices, de promover la igualdad de género y pues sobre todo que las víctimas también tengan estos espacios en donde puedan sentirse apoyadas, pues para promover y provocar un poco que realmente se llegue a la denuncia. Pero bueno, pues las leyes también tendrán que dar este seguimiento pues a castigar, ¿no? En dado momento, pues a la persona que violenta. Claro, ¿no? Y sobre todo una interpretación, como tú dices, integral y de reparación, ¿no? Es decir, más allá del castigo, que puede haber diferentes interpretaciones, algunas más punitivistas y otras, debemos de entender, a mí me parece que hay que entender este tipo de legislación. Si bien la ley no hace reparaciones históricas, ¿no? Es decir, pues se atienden casos específicos, sí hay que o habría que tener una interpretación de qué es lo que buscamos con esta ley, ¿no? Buscamos el castigo a ese sujeto o buscamos que como sociedad podamos ver esto, ¿no? Y me parece, tenemos, ¿no? Hay me parece que si vemos lo que hemos avanzado, por ejemplo, en violencia machista de género en la pareja, ¿no? Hemos avanzado muchísimo, ¿no? Ya lo que pasaba antes de que escuchabas y decías, bueno, pues eso es algo entre ellos, ¿no? No me voy a meter. Ahora ya no, ahora lo hablamos, lo visibilizamos, lo denunciamos abiertamente y también debe haber una formación hacia las autoridades, ¿no? Porque no hay, como comenta aquí en los comentarios, ¿no? Hay una falta de sensibilidad en las autoridades muy importante, ¿no? Como hemos ido haciendo muy visible la revictimización que existe, por ejemplo, en el caso de feminicidios y de violencia hacia las niñas, mujeres y adolescentes, de que cuando las familias denuncian, en muchas ocasiones se encuentran con una revictimización, una burla, un desprecio hacia la denuncia, pues lo mismo en el caso de la violencia vicaria, ¿no? Es decir, se necesita un trabajo de formación, de educación y de sensibilización muy importante hacia las autoridades que tratan con las personas, ¿no? Porque
por ejemplo, en el caso, por supuesto, de los congresos locales, de los tribunales, hay una compromiso, ¿no? De verlo con perspectiva de género, de entender estos casos, pero cuando vamos aterrizándolo más, ¿no? Necesitamos que ese mismo compromiso exista en la persona que recibe a la madre que va y denuncia que su pareja la está amenazando con quitarle a los hijos, ¿no? Entonces, me parece que esa parte de verlo no desde una perspectiva de castigo al perpetrador, que sí, ¿no? Que sí es necesario, sobre todo como una ejemplificación de una aplicación clara de las leyes, sobre todo entenderlo como una resignificación y una resensibilización de lo que significa como sociedad que entendamos y respondamos a que existe la violencia vicaria. No te escuchamos, Anabel. Como bien, ¿no? Estoy a favor de comentar, ¿no? Lo que nos dice la audiencia. Y bueno, pues, ¿no? Seguir como con esta reflexión que a fin de cuentas el cambio más allá de las leyes, pues es un tema que viene de esta responsabilidad social, promover modelos, roles positivos, ¿no? Relaciones saludables, pues con tu círculo cercano y así ir expandiendo, pues es la única forma pues también de cambiar ¿no? Pues, las normas y lo que culturalmente, insisto, en este tema que puede ser tan sutil de confundirse por la sensibilidad de quién es la persona que violenta, ¿no? Y a quién violenta, a alguien, incluso también se habla de que puede hacer daño hasta con las cosas que la persona que quiere ser agredida, la persona violentada ama, ¿no? Entonces, es también como muy fácil pues de creer que es una amenaza pequeña, que es como un chantaje, de pues si no lo haces entonces te voy a romper el celular porque sabe que es lo que más quiere, ¿no? Entonces de verdad esta violencia, pues no necesariamente a veces física, pero emocional, ¿qué sugerencia o dónde puede acudir una persona violentada, ¿no? Es aquí, yo me siento, no sé si estoy apenas identificando, lo quiero, lo amo y quiero decir basta, ¿no? Sí me está violentando, ¿a quién acudir? Bueno, por suerte, en México, la verdad digo por suerte, pero en realidad es por tristeza, ¿no? Porque tenemos tantísimos casos de violencia que hay muchísimas asociaciones, colectivas, organizaciones de acompañamiento a víctimas y sobrevivientes de violencia de género, por supuesto la Red Nacional de Refugios, ¿no? Pero hay muchísimas colectivas en todos los estados de la República, ¿no? Algunas a nivel federal, algunas a nivel local, microlocal, que dan acompañamiento, que incluso como en la red de refugios, pues le permiten a estas mujeres salir físicamente de estos espacios donde son violentadas. Yo creo que es importante sí hacer una denuncia, ¿no? Cuando hay violencia, que quede constancia de la situación. Tristemente estamos en un país donde la violencia de género alcanza sus expresiones máximas constantemente, ¿no? Entonces sí que es importante hacer la denuncia, pero eso, ¿no? Quienes sufren violencia vicaria, violencia económica, violencia física, acercarse a las colectivas locales, ¿no? Que en redes sociales, en búsquedas de internet, hay muchísimas, ¿no? Hay muchísimos acompañamientos psicológicos y legales, incluso espacios como Gire, que es un espacio en realidad de derechos reproductivos, pero que también dan acompañamientos. Es decir, ¿no? Un poco
nosotras siempre hablamos mucho de los recursos locales que hay, ¿no? Porque sin duda son o deberían ser la primera opción, ¿no? O sea, si uno está en Veracruz, acercarse a los espacios y a los colectivos de acompañamiento en Veracruz, que conocerán muy claramente la normativa local, los espacios y los recursos locales que existen de acompañamiento y le permiten también a las personas, a las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia, no retirarse de sus círculos de apoyo, que como decíamos es muy importante, ¿no? Muchas veces en esta búsqueda de encontrar espacios más seguros o de alejarse de las violencias, se retira a las mujeres de sus entornos de apoyo y entonces sí que las retiramos de la casa donde habitaban con el violentador, pero también de sus amistades, de sus familias, ¿no? De sus trabajos, ¿no? Y las creamos o las dejamos en una vulnerabilidad distinta. Entonces, la recomendación es acercarse a las herramientas y las organizaciones locales, ¿no? Y, por supuesto, denunciar, ¿no? Aunque hay poca denuncia, pero sí hay que denunciar. Gracias. A través de la cadera de Eva, ¿hay algún espacio en donde se pueda hacer algún tipo de denuncia, alguna manifestación? La cadera de Eva tiene abiertas sus redes sociales, por supuesto, y nosotras constantemente recibimos mensajes, ¿no? Y los dirigimos hacia las organizaciones o colectivas que nosotras tenemos ubicadas desde nuestros medios. Y en el caso de denuncias o cuando quienes nos contactan buscan hacer una denuncia de algún caso, por supuesto, hacemos nosotros un proceso de investigación periodística y hablamos del tema y si la persona está interesada en que su caso sea reportado, sea, ¿no? Es decir, público, también se hace, ¿no? Los medios, como comentábamos, tenemos una responsabilidad y entre ellas es también pues ser un receptor, ¿no? Y un canalizador de este tipo de denuncias, pero hacia los espacios adecuados, ¿no? Que puedan acompañar, hacer un acompañamiento integral. Así es. Y bueno, pues como dice, ¿no? Su lema, el periodismo feminista es revolucionario y bien lo comentabas a un inicio, juntas creo que podemos hacer la diferencia, querida Graciela. ¿Algún teléfono que nos pudieras proporcionar para dejarlo aquí en las redes sociales? ¿Algún teléfono de contacto? ¿Algún correo electrónico? Sí, el correo electrónico de la cadera de Eva es lacaderadeeva@lasillarrota.com. Nosotros somos parte del grupo editorial de La Silla Rota y por supuesto a través del correo electrónico que puede ser ese, también contacto@lacaderadeeva.com en ambos espacios y por supuesto en todas nuestras redes sociales, tanto Twitter, La Cadera de Eva, Instagram, La Cadera de Eva y Facebook, La Cadera de Eva. Estamos abiertas a recibir cualquier tipo de comunicación y, como te decía, informar y canalizar hacia los espacios que, ¿no? Nuestros acercamientos socias y las colectivas que trabajan estos temas, con mucho gusto siempre están dispuestas a apoyarnos y apoyar a las personas que nos contactan. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya en un momento se pondrán en las redes sociales del tribunal los datos que amablemente nos compartió. Y una reflexión final, querida Graciela, pues para tocar y para quedarnos con este tema tan sensible que, bueno, pues que hoy nos comentas y compartes, bueno, pues todas esta información tan valiosa. ¿Alguna reflexión final? Claro, yo creo que si nos tendríamos que quedar con algo, o si nos quedamos con una única cosa, sería entender que
la tipificación de este tipo de violencias no erradica la violencia, ¿no? Es decir, que exista una ley que nombre la violencia vicaria no va a hacer que mágicamente desaparezca, ¿no? Pero que nombrar la violencia es verla, ¿no? Y una vez que vemos la violencia, somos capaces de empezar a trabajarla colectivamente, ¿no? Para efectivamente erradicarla, para enfrentarla y para construirnos en conjunto, en colectivo, el tipo de sociedad que queremos ser, que es una sociedad libre de violencias hacia todos, todas y todes. Muchas gracias. Importantísimo la violencia vicaria y el control patriarcal en general, ¿no? Bueno, pues esencial promover, como bien dices, la educación en igualdad de género, fortalecer las leyes y los sistemas de protección de víctimas y fomentar un cambio cultural, ¿no? Bueno, pues que realmente pues quite estos estereotipos de género y promueva relaciones basadas sobre todo en el respeto mutuo y la igualdad de todas, todos, todes, como bien lo comentas, mi querida Graciela. Así y bueno, es. Pues estaríamos terminando la charla de hoy, no sin antes agradecerte a ti nuevamente, de verdad, la participación y la colaboración del día de hoy, agradecer a Betsabe, y a Rosalba, que estuvieron en la interpretación en lengua de señas mexicanas, así como a la coordinación de comunicación social. Y bueno, pues me permito dar unos avisos e invitarte, querida Graciela. El próximo miércoles 6 de septiembre estaremos tocando el tema, la importancia del vínculo docente-familia. Y bueno, pues estará acompañándonos amablemente la doctora Diana Amelia Mondragón Martínez, psicóloga investigadora. Y bueno, pues es un tema también importantísimo para la sociedad en general. Así que, pues, muchísimas gracias nuevamente por el acompañamiento a nombre del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, a nombre de la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez. Gracias y gracias sobre todo a la audiencia que nos acompañó una tarde más de charlas de café. Que tengan todos. Muchísimas gracias. Muy buena tarde. Gracias a ti, Graciela. Hasta luego. Hasta luego.